Hola a todos, este es el vídeo de la entrevista que os comenté hace unos días. Si os recordáis, algunos de vosotros seguramente lo habéis visto, publiqué en mi canal que haría una entrevista a la persona que ha traducido el libro El misterio de la Meca, de Peter Townsend, y es un libro muy interesante. Comenté que más o menos la narrativa del libro es un análisis de lo que sería la narrativa histórica sobre ciertos fundamentos de la religión del Islam. Y hoy tengo aquí a nuestro invitado. Nuestro invitado es el traductor de dicho libro, lo traduce del inglés al español. Y nuestro invitado nos hablará básicamente de la temática del libro. No haremos un análisis 100% profundo, porque la meta de esta entrevista es hacer una introducción de la temática del libro, de hablar del grueso narrativo del vídeo, pero tampoco lo vamos a poder explicar del todo porque es un libro de 300 páginas con mucho contenido, con mucha evidencia, y básicamente es eso, es una introducción para que la gente pueda ver lo interesante que es el vídeo, lo interesante que es la trama de lo que trata, no el vídeo, perdón, sino el libro, y entonces animar a la gente a comprar el libro. Entonces, nuestro invitado se llama Álvaro Montefiel, y simplemente quiero destacar que eso es un seudónimo, no es un nombre real, así que si alguien ve o conoce a algún Álvaro Montefiel, simplemente decir que no es la persona que tenemos aquí con nosotros. Y simplemente eso, la persona, como podéis ver, está pixelada, voz distorsionada, y es para mantener su privacidad a salvo y que no sea conocida, así que respetamos eso y creemos que es una buena idea. Álvaro, gracias por estar aquí y sé bienvenido. Hola Manuel, un placer estar en Fe y Cerebro y bueno, con ganas de aportar. Un placer tenerte aquí, gracias por prestarnos tu tiempo, gracias por estar aquí. Y bueno, como hemos dicho, tu persona no va a ser conocida, por lo tanto no vamos a entrar en lo que sería vida personal ni nada, así que vamos a ir al grano, vamos a hablar de la temática del libro. Pero antes, lo que me gustaría preguntarte, Álvaro, es si nos puedes hacer una introducción a nivel histórico, porque, repito, eso es lo que vamos a hacer en esta entrevista, porque esa es la trama del libro. El libro no entra en temas teológicos ni filosóficos, no es una disputa entre cristianismo versus islam ni nada parecido, sino es simplemente un análisis de la narrativa histórica del islam a la luz de las evidencias históricas y del análisis histórico, para saber si realmente el islam, su narrativa, pasa el test de la veracidad histórica. Pero claro, es bueno, Álvaro, si nos explicas de forma breve, nos introduces a cómo nació el Islam, cómo se estableció y sus elementos importantes. Es decir, simplemente eso, nacimiento y crecimiento y expansión del Islam. Adelante. Sí, en primer lugar, bueno, estoy de acuerdo a la narrativa islámica oficial, que además ha sido aceptado por gran parte de la historiografía occidental, de la mayoría de los historiadores de Occidente, es que todo empieza en la ciudad de la Meca, situada en el centro de Arabia, en la zona más árida del desierto de Arabia Central, en el Hiyaz. La Meca era una ciudad muy importante, muy antigua, que es el centro de rutas comerciales, y en el año 570 es cuando nace Mahoma. Mahoma era hijo de uno de los clanes de la tribu Coraichita, que es la tribu que gobernaba la Meca. Entonces, él a los 25 años conoce a una comerciante rica que se llama Jadilla, que se casa con ella, así eleva un poco su estatus, y a los 40 años es cuando lleva un tiempo recluido en las cuevas, en uno de los montes, de las montañas que rodea la ciudad de la Meca, y ahí es cuando recibe por primera vez la revelación del dios Alá a través del arcángel Gabriel. Recibe las primeras revelaciones coránicas, descubre su misión profética como profeta del dios Alá, del último profeta del dios abrahámico, en principio,
y empieza su misión de ir convirtiendo a todo el mundo al Islam. Empieza en la Meca durante unos 13 años, con los cuales solo consigue convertir a un poco más de 100 personas, viendo que su misión en la Meca no prosperaba y algunos aducen de que intentaron asesinarle gente de la Meca, pues él hace un viaje, migra desde la Meca hasta Medina, que antes se llamaba Yathrib, pero con la llegada de Mahoma se cambia el nombre a Medina, puesto que el nombre completo en árabe, de Medina a un no sé qué, viene a significar la morada del profeta. Entonces ahí se instala, la gente de Medina, que eran paganos y tribus judías, lo acogen y se convierte en jefe político, jefe religioso, jefe militar, juez supremo, y poco a poco ahí empieza a tener más éxito porque además empieza a orquestar saqueos de caravanas, empieza a invadir tribus vecinas, a conquistarles, y eso hace que también mucha más gente se convierta al Islam, ya sea por la fuerza o por la codicia, puesto que estando con los musulmanes pues podía obtener botín, esclavos y tierras. Esto pues continúa hasta que hay pues varias batallas entre la gente de la Meca y el ejército de Mahoma, hasta que Mahoma finalmente conquista la Meca en el año 630. Pero finalmente Mahoma acaba muriendo en el año 632, habiendo conquistado gran parte de la península arábiga. A su muerte le suceden los cuatro compañeros de armas de Mahoma, que son los cuatro califas ortodoxos o los califas Rashidun también. Estos son el primero Abu Bakr, después le sucede Umar, Uthman y finalmente Ali. Todos estos lo que hacen es salirse salen de la península arábiga y empiezan a conquistar otros territorios fuera de la península arábiga. De hecho, es el segundo Umar el que derrota y aniquila definitivamente el imperio persa sasánida y conquista gran parte de territorios del imperio romano. Uthman lo sigue, Ali, y a la muerte de Ali, finalmente, después de varias guerras, le acaba sucediendo el que sería Muawiyah, el fundador de la dinastía Omeya, que es la primera gran dinastía árabe, que es la misma dinastía la que después se consigue en la invasión de la península arábiga y de la península ibérica en el año 711. Pero finalmente vuelve a haber otras guerras, sobre todo a partir del año 750, que es cuando cabe esta dinastía, cuyo centro de poder, la dinastía Omeya en Damasco, y le sucede la dinastía Abásida, cuyo centro de poder es Bagdad. Y un poco eso sería un poco la historia resumida de del Islam, de los primeros años del Islam hasta su expansión. Bueno, otra cosa importante es que las revelaciones que el Dios Alá le dijo a Mahoma eran pues eso, lo que sería el Corán. Y después esto se compila en el libro sagrado del Corán, que acaba siendo pues el fundamento del Islam, porque ahí está la palabra literal de Alá en el Corán. Te lo agradecemos mucho, Álvaro. Yo creo que es un reto a veces difícil de cumplir, pero sí, básicamente esta es la historia y la narrativa histórica sobre lo que es el Islam. Ahora lo que me gustaría es que nos hablases un poco de ciertos fundamentos que son claves para el Islam y que sin ellos el Islam no existiría, o el Islam, los fundamentos del Islam temblarían y caerían. Y bueno, están el profeta, las escrituras y el lugar sagrado. Pues son, yo creo que, tres elementos fundamentales que forman el Islam como religión y que esto está relacionado también y está íntimamente e intrínsecamente ligado a lo que es el análisis histórico. Entonces me gustaría, Álvaro, si hay algo que quieras añadir sobre el profeta, sobre Muhammad, si hay algo que crees que no has dicho en tu introducción, pero crees que merece la pena mencionarlo, algo que es clave de cara a la narrativa histórica, cosas que, bueno, crees que son necesarias que se comenten. Sí, sobre Mahoma es importante entender que
él es el ejemplo, el modelo perfecto de ser humano para el Islam. Entonces, los musulmanes lo que tienen que hacer es imitar lo que Mahoma dijo y lo que Mahoma hizo para así asegurarse ir al paraíso. Pero todo lo que sabemos de Mahoma, esto es importante, por ejemplo, sus biografías, por ejemplo, la más famosa es la que escribió Ibn Ishaq por el año 760 más o menos, es decir, en los primeros años de la dinastía abásida, pues esto ocurrió, o sea, más de 100 años después de la supuesta muerte de Mahoma, en el 632. Y no disponemos de la biografía original de este hombre, sino de Ibn Hisham, que lo que hizo fue coger partes de la biografía y plasmarlas en su propia biografía, básicamente. Y él murió en el año 833, es decir, 201 años después de la muerte de Mahoma. Y después también, pues, importante las tradiciones de los hadices, que son la información que tenemos de Mahoma son relatos de gente que supuestamente vivió de forma contemporánea en los tiempos de Mahoma y de los primeros califas, y después toda esa información se fue pasando oralmente durante más de 6, 7 generaciones hasta plasmarse por escrito 200, 300, 400 años después. Pero claro, eso históricamente hablando es un problema porque la posibilidad de que eso pudiese haber sido manipulado, que muchos hadices fueran inventados, es que es tremendamente, pues eso, muy posible. Sí, es curioso, ¿no? Y me alegro mucho lo que comentas, porque la información que tenemos de Muhammad no nos viene de primera mano, sino nos viene de tradición oral, o supuestamente de tradición oral. Y claro, hemos de confiar en que la tradición oral no se ha distorsionado y todo lo que sabemos de él no nos viene por aquellos que le conocieron, sino que nos vienen por la interpretación de aquellos que escucharon a otros que escucharon y a otros que escucharon y a otros que escucharon sobre Muhammad. Ujú. Esto nos lleva a otra pregunta y es, ¿cuánta información tenemos de Muhammad en el Corán? Porque, bueno, tú acabas de comentar, ¿no? Las hadices que vienen después, pero si nos vamos al libro sagrado, que sería la primera fuente, supuestamente primera fuente histórica del profeta, la que más nos debería dar información y la que debería de darnos información cercana a aquellos que le conocieron. ¿Cuánta información tenemos en el Corán sobre Muhammad, sobre su vida personal, detalles? Es que prácticamente nada. Tenemos más información en el Corán de otras figuras bíblicas como de Jesús, como de Moisés, que de Mahoma. Mahoma solamente aparece citado unas 4 o 5 veces en todo el Corán. Entonces, eso hace imposible que con el Corán podamos saber la vida de Mahoma. Y eso hace que, claro, entendamos bien, o sea, cada versículo del Corán está revelado en un contexto particular de la vida de Mahoma. Entonces, para poder contextualizar cada versículo del Corán, tienes que retrotraerte a las biografías de Mahoma y a los hadices de Mahoma, donde por los hadices pues, se supone que hay una cadena de narradores y finalmente cuando te vas al narrador original te explica en qué momento y qué pasó para que Mahoma se le revelase ese versículo. Y eso fue escrito 200, 300 años después. Entonces, claro, Ujú. Bueno, yo creo que los oyentes que están viendo este vídeo, están viendo y escuchando esta entrevista, ellos tienen que sacar conclusiones por ellos mismos. Nadie dice que una tradición oral tiene que fallar por narices, puede ser acertada y existen casos en el que se sabe que hay pues, ciertas tradiciones orales que, bueno, pues son consistentes más o menos. Pero yo creo que lo que aquí cabe destacar es el porqué en el Corán, que debería de ser la fuente primaria y aquellos que conocieron a Muhammad nos dan tan poca información de él. Y sin embargo es generaciones posteriores las que sí empiezan a hablar con riqueza de detalles sobre su vida.
Claro, eso yo creo que llama la atención y es un poco sospechoso, o al menos la gente debería de analizar y preguntarse por qué es que aquellos que podrían haber dicho algo en su momento y eran contemporáneos de Muhammad, dijeron muy poco sobre él y en cambio generaciones posteriores son aquellas las que nos dan riqueza de detalle. Es un poco inverosímil, la verdad sea dicha. Me gustaría también añadir a lo que dices que, por ejemplo, lo que nos debería interesar es buscar información, documentos contemporáneos, registros históricos contemporáneos de la época de Mahoma, o al menos de los primeros 10, de las primeras décadas, y ver que hay información de Mahoma. Pero es que los primeros 60 años después de la muerte de Mahoma no se menciona el Corán, no se menciona a Mahoma en los registros árabes. En lo que, o sea, ¿cómo es posible que las autoridades árabes, o sea, no mencionen? Porque sí, a ver, incluso los conquistados, cuando a veces hablan de algún profeta, sí que hablan de algún profeta de los árabes, pero lo que dicen contradice el propio relato histórico tradicional islámico, en el sentido, pues, por ejemplo, hablan de cómo el profeta Mahoma, un profeta árabe, conquista Jerusalén. Cuando, o sea, Mahoma en principio muere años antes de conquistar Jerusalén. No lo conquista Jerusalén, sino que es el califa Umar el que conquista Jerusalén. Y realmente las primeras menciones a Mahoma, al Islam, al Corán, aparecen sobre todo con la dinastía omeya, sobre todo con el reinado del califa Abd al-Malik, que también dentro del mundo islámico tradicional es el gran reformador. Es, por ejemplo, el que intenta darle una naturaleza árabe al imperio árabe. Es decir, un imperio en principio multinacional, multiétnico, y donde lo que hace, por ejemplo, es cambiar la lengua de la administración imperial del griego al árabe, por ejemplo, entre otras cosas. Y es a partir de su reinado cuando se empieza a introducir pues, monedas que llevan el nombre de Mahoma, de algunos versículos coránicos, se habla del Islam, se monta también la llamada cúpula de la roca, donde hay también versículos coránicos, es decir, pero antes no había nada, es como todo aparece de golpe, sobre todo a partir de Abd al-Malik. Muy curioso y creo que nos ayudaría si nos puedes decir, por ejemplo, si en aquel contexto árabe la gente solía escribir lo que eran relatos históricos o tenían información, eh, si de alguna forma ellos le daban importancia a los hechos históricos que rodeaba su contexto, como tribus, como localizaciones, o eran personas que completamente ignoraban y jamás daban importancia alguna a dejar memoria de los hechos que acontecían en el contexto donde ellos estaban. Mira, si nos retraemos a la propia historia oficial de Mahoma, sabemos que Mahoma era analfabeto, no sabía ni leer ni escribir, pero siempre tenía secretarios que cuando tenía una revelación lo escribían por escrito. Lo que, por ejemplo, te extraña es por qué estos secretarios no escribieron un registro de la vida de Mahoma. Lo podrían haber hecho perfectamente. Es decir, dentro del propio relato islámico tradicional ya se habla que habían árabes en la propia Meca, ¿vale? Por lo menos que sí que sabían leer y escribir. Entonces es muy raro porque hubiese bastado simplemente haber escrito esas biografías y que después los diferentes califas que lo sucedieron hubiesen protegido, hubiesen hecho copias de esa biografía. Por ejemplo, las primeras biografías, lo raro es que se escriben, siempre se escriben décadas después de la supuesta muerte de Mahoma, sobre todo a partir del siglo VIII, no durante el siglo VII. Mm. Pero hay más. Las propias sociedades conquistadas por los árabes dan testimonio de que fueron conquistadas por los árabes. Los llaman sarracenos, los llaman magrenes, los llaman agarenos, pero nunca les llaman musulmanes, nunca dicen que estos conquistados tengan una religión específica llamada Islam, que sigan a un profeta árabe que se llama Mahoma, ni que pues, tengan el libro sagrado que se llama el Corán, por ejemplo. Y estamos hablando de sociedades muy alfabetizadas.
Y es más, los árabes, antes de estas conquistas, habían sido reclutados por los diferentes dos imperios de la antigüedad tardía, es decir, el imperio romano, que ahora se llamaría imperio bizantino, estaba en guerra durante siglos contra el imperio persa sasánida. Habían hecho un montón de guerras durante esa época, estamos hablando de los años 200 y 600, y lo que habían hecho muchas veces, como tenían Arabia al sur de cada uno de sus imperios, lo que hicieron fue reclutar tribus mercenarias árabes que dejaban de ser nómadas y se establecían como tribus sedentarias en ciertas ciudades fortificadas. Y hay registros de estos imperios, de estas tribus árabes, y eran tribus que lo que hacían era, pues como se civilizaban, es decir, entraban en contacto con personas que sabían de otras religiones, pues zoroástricos, cristianos, judíos, y también variaba mucho su pensamiento cristiano, y, pues, y tenemos registros de esto. Y esto lo podemos hablar luego, es que, por ejemplo, en el Corán o en muchos registros parece que más que dirigidos a unas tribus árabes nómadas completamente paganas, aisladas en lo que sería el Hijaz, que es lo que apunta la tradición islámica tradicional, más bien parece que el Corán está dirigido a este tipo de tribus que están más al norte, que se han establecido en lo que sería pues, el norte de Arabia y que tienen contacto con otras religiones y otras culturas también. Eso es un poco también otro punto a destacar. Y ya está. Oh, muy bien. Yo creo que si te parece bien, no tienes nada que añadir sobre Muhammad. Podemos ahora entrar y hablar en lo que serían las escrituras sagradas, el Corán, las hadices. Pero yo creo que lo que nos queda claro con esto que acabas de comentar sobre Muhammad es que es curioso un hombre tan importante desde el primer momento, porque la narrativa histórica es que él solo convence a mucha gente, unifica la península arábiga en una religión, en un mensaje, de repente todo se vuelve orden, todo se vuelve increíble y organizado. Claro, es una persona que crea un antes y un después de forma absoluta en el país donde vivía. Y es curioso que no haya menciones de él a nivel contemporáneo. Yo creo que es llamativo porque no estamos hablando de una persona que lo que hizo fue pintar un cuadro y ya está. No, estamos hablando de una persona que cambió las vidas de muchas personas Uh -huh. mientras él estaba vivo. Es raro que nadie alrededor, diferentes tradiciones y civilizaciones no digan nada, ni la suya propia y todo lo que nos sale es tiempo después. ¿Quieres añadir algo? Sí, que tampoco, y esto es curioso, no hay registros contemporáneos de los cuatro primeros califas, cosa que es incluso más raro, porque resulta que son, de acuerdo a la narrativa islámica tradicional, califas que conquistan civilizaciones conocidas, es decir, grandes territorios del Imperio Romano. Umar, como he dicho, es el que conquista y destruye todo el imperio sasánida, persa sasánida, que existía en la época. Tampoco hay menciones de estos cuatro primeros califas. El primer califa que hay registros contemporáneos es Muawiyah, que es el fundador de la dinastía Omeya. Que realmente lo que dicen las tradiciones islámicas escritas unos 200, 300 años después, a lo que muestra los registros contemporáneos de la época, hay una gran diferencia. Y es que en muchos aspectos, y es que eso realmente da que pensar. Y lo dicho, la gente tiene que juzgar, la gente tiene que pensar por sí misma y aunque Álvaro no nos está dando riqueza de evidencias, lo dice este autor, está registrado aquí, la idea es que él saca esta información del libro porque el libro sí que da evidencias. Yo lo he leído y el libro arriesga y el libro te asegura
con diversidad de fuentes, con evidencias, con pruebas, todo lo que Álvaro nos está comentando en este vídeo. Entonces, Álvaro, a no ser que quieras añadir algo más, me gustaría que nos hablases de la importancia del Corán, de las hadices, la relación entre estos, si pasan el test histórico, cosas que quieras destacar. Adelante, infórmanos. Sí.